los actores de Matilda que ya no están con nosotros, hoy volvemos a una película que marcó a toda una generación. Matilda, estrenada en 1996. Una película mágica, divertida, a veces oscura, pero sobre todo llena de personajes inolvidables. Muchos recuerdan a Matilda, a la señorita Honey, a la temible señorita Trunchbull, o incluso a los padres completamente irresponsables de la pequeña. Pero detrás de esos personajes también había actores, algunos presentes apenas unos minutos en pantalla, que ayudaron a que esta película se convirtiera en algo tan especial. Algunos de ellos, por desgracia, ya no están con nosotros. Así que en este vídeo vamos a recordar esos rostros, el papel que tuvieron en Matilda, lo que aportaron a la película y qué fue de ellos antes de su fallecimiento. Paul Reubens participó en Matilda en 1996. En la película interpretaba a uno de los agentes del FBI encargados de vigilar a Harry Wormwood, el padre de Matilda. Su personaje no está en el centro de la historia, pero es muy importante para entender la caída progresiva de Harry Wormwood. Al principio vemos a Harry como un padre arrogante, ruidoso, deshonesto, que se pasa el tiempo menospreciando a su hija y vendiendo coches trucados. Pero la presencia del agente interpretado por Paul Reubens deja claro que sus mentiras empiezan a pasarle factura. En sus escenas el agente observa, espera, vigila, como si la justicia avanzara despacio, pero sin detenerse. Este papel añade una tensión discreta a la película. Entendemos que el mundo de los adultos que rodea a Matilda está lleno de trampas, secretos y pequeñas cobardías. Paul Reubens ya era un rostro muy conocido para el público estadounidense gracias a Pee Wee Herman, un personaje de culto, divertido y excéntrico. Verlo en Matilda en un papel más tranquilo, más serio, casi en segundo plano, crea un contraste muy interesante. No intenta robar protagonismo, pero su presencia funciona muy bien, porque añade una mezcla de comedia y amenaza. Incluso se puede decir que su personaje actúa como un espejo para Harry Wormwood. Harry cree que lo tiene todo bajo control, pero en realidad ya está vigilado, acorralado y cada vez más cerca de perder ese pequeño imperio de mentiras que ha construido. Después de Matilda, Paul Reubens continuó su carrera en televisión, cine y doblaje. Siguió siendo una figura muy querida por varias generaciones, sobre todo por quienes crecieron con su humor tan particular. Por desgracia, Paul Reubens falleció en 2023, a los 70 años. Su muerte emocionó mucho al público, porque era uno de esos artistas que habían acompañado la infancia de millones de personas, y aunque su papel en Matilda era secundario, sigue formando parte de esa atmósfera tan única de la película. Si reconociste a Paul Reubens en Matilda, déjalo en los comentarios, porque muchos espectadores descubrieron años después que aquel agente del FBI era en realidad el famoso Pee Wee Herman. Jean Spiegelhauer también participó en Matilda en 1996. Interpretaba a la señora Phelps, la bibliotecaria, y su papel es uno de los más tiernos de la película. Cuando Matilda todavía es una niña muy pequeña, se encuentra sola en un mundo donde nadie parece comprenderla. Sus padres no se interesan por sus capacidades, no la escuchan y prefieren la televisión, el dinero fácil y las apariencias. La biblioteca se convierte entonces en su primer refugio. Es un lugar tranquilo, silencioso, casi mágico, donde Matilda puede por fin respirar, aprender, soñar y crecer. La señora Phelps es una de las primeras adultas que se da cuenta de que esa niña no es como las demás. No la juzga, no se burla de ella, simplemente la recibe con cariño y naturalidad. Jean Spiegelhauer le da a este personaje una calidez enorme. Su mirada, su forma de hablarle a Matilda, su sonrisa discreta, todo transmite la sensación de que entiende enseguida la importancia que los libros tienen en la vida de esa niña. No salva a Matilda de una forma espectacular, pero le abre simbólicamente una puerta, la puerta de la imaginación, del conocimiento y de la libertad interior. En una película donde muchos adultos son violentos, ridículos o indiferentes, la señora Phelps representa una presencia tranquila y reconfortante. Es esa adulta que todos habríamos querido encontrarnos
en el colegio o en una biblioteca. Alguien que no apaga la curiosidad de un niño, sino que la acompaña con dulzura, sin hacer ruido y sin juzgar. Ese pequeño papel aporta mucha emoción al comienzo de la película. Después de Matilda, Jean Spiegelhauer siguió siendo conocida como una actriz de carácter, acostumbrada a papeles secundarios llenos de humanidad. También era la madre del director Ron Howard, lo que la convertía en una figura respetada dentro del cine estadounidense. Para muchos niños de los años 90, sin embargo, siempre será esa bibliotecaria que dejó que una niña brillante descubriera el poder de las historias. Jean Spiegelhauer falleció en el año 2000, a los 73 años. Su muerte fue discreta, pero su paso por Matilda sigue emocionando a quienes vuelven a ver la película hoy. Si te gustan este tipo de vídeos homenaje, suscríbete ahora, porque vamos a seguir recordando a esos actores que marcaron nuestra infancia, incluso apareciendo solo unos minutos en pantalla. Marion Dugan apareció en Matilda en 1996 en el papel de Cookie, la cocinera del colegio Crunchem Hall. Su aparición es breve, pero forma parte de esos pequeños momentos que se quedan grabados en la memoria del espectador. En Matilda, el colegio dirigido por la señorita Trunchbull no se presenta como un lugar normal. Es un sitio duro, frío, autoritario, casi inquietante. Los niños viven allí con miedo, como si cada pasillo, cada aula y cada adulto pudiera convertirse en una amenaza. Cookie forma parte de ese universo extraño. No necesita tener grandes diálogos para hacerse notar. Su aspecto, su presencia en las escenas del comedor y su energía algo áspera refuerzan la idea de que Crunchem Hall no es un colegio acogedor. Todo parece exagerado, casi grotesco, pero precisamente ese estilo es lo que le da identidad a la película. Marion Dugan era una de esas actrices capaces de dejar una imagen fuerte en muy poco tiempo. No interpreta un gran papel protagonista, pero añade color al decorado, una sensación, una atmósfera, y en una película como Matilda esos detalles son esenciales. El espectador recuerda el colegio porque parece vivo, lleno de rostros extraños, siluetas llamativas y adultos con los que ningún niño querría cruzarse. Cookie también forma parte del humor negro de la película. Todo parece un poco sucio, demasiado estricto, demasiado inquietante, pero al mismo tiempo tan exagerado que acaba resultando casi cómico. Esa mezcla entre incomodidad y caricatura es una de las grandes fuerzas de Matilda. Después de la película, Marion Dugan no se convirtió en una gran estrella mediática, pero dejó su huella en una obra de culto. Representaba a esa clase de actores secundarios que ayudan a construir una película sin recibir siempre los focos. Marion Dugan falleció en 2015 a los 97 años. Vivió mucho tiempo después del estreno de Matilda y su aparición en la película sigue siendo un pequeño recuerdo muy valioso para los fans. Antes de continuar, dime en los comentarios qué personaje secundario de Matilda te marcó más. ¿La bibliotecaria, la cocinera, los agentes del FBI o algún otro rostro que nunca hayas olvidado? Mark Watson participó en Matilda en 1996 en el papel de Magnus, el padre de la señorita Honey. Aquí conviene aclarar algo importante. Magnus es un personaje fallecido dentro de la historia de la película, pero no hay que confundir el destino del personaje con el del actor. Aún así, su papel es esencial, porque Magnus representa toda la herida escondida de la señorita Honey. Aunque aparece muy poco, está en el centro del pasado doloroso de esta profesora dulce, frágil y valiente. En la historia, Magnus era su padre, el hombre que le daba amor, seguridad y un hogar. Su desaparición permitió que la señorita Trunchbull se hiciera con el control de todo: la casa, la herencia e incluso la vida de su sobrina. A través de Magnus, la película se vuelve más profunda. Entendemos que Matilda no cuenta solo la historia de una niña inteligente con poderes. También es una historia sobre heridas familiares, injusticias, adultos rotos y la posibilidad de reconstruirse. Mark Watson le da un rostro a ese padre ausente, a esa ternura perdida que la señorita Honey aún lleva dentro. Aparece como una figura del recuerdo casi fantasmal, pero su existencia influye en toda la segunda parte de la película. Cuando Matilda descubre la casa de la señorita Honey y después el pasado de Magnus, la historia adquiere una dimensión más oscura y emotiva.
Este personaje también ayuda al espectador a entender por qué la señorita Honey tiene tanto miedo de la señorita Trunchbull y por qué la victoria final es tan importante. Ella no recupera solamente una casa, recupera una parte de su vida. Al mostrar a Magnus, aunque sea brevemente, la película da una razón profunda al sufrimiento de la señorita Honey. Ya no vemos solo a una profesora amable, vemos a una mujer a la que le arrebataron muchas cosas, que fue humillada y aislada, pero que nunca perdió su dulzura. Aunque la información pública sobre Mark Watson es limitada, su papel sigue asociado a una de las revelaciones más conmovedoras de la película. Es la prueba de que a veces un personaje puede ser importante sin aparecer mucho tiempo en pantalla. Lo que hace que Matilda siga siendo tan poderosa hoy en día es que cada rostro cuenta. Los papeles principales marcaron al público, por supuesto, pero los personajes secundarios también ayudaron a construir la identidad de la película. Paul Reubens, Gene Spiegel Howard y Marion Dugan ya no están con nosotros, y Mark Watson, a través del papel de Magnus, sigue unido a uno de los recuerdos más dolorosos de la historia. Cada uno aportó algo distinto: humor discreto, ternura, rareza o emoción. Su paso por Matilda sigue vivo en cada reposición, en cada recuerdo de infancia y en cada nueva generación que descubre la película. Si este vídeo te ha traído buenos recuerdos, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con alguien que también creciera viendo Matilda.